bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia a Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. En este pasaje tendremos la enseñanza de esta hora del día. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Si tiene su Biblia a la mano, le voy a pedir que lo busque. Es muy importante que podamos tomar un tiempo de nuestro día para leer la Biblia, y si no lo ha hecho, bueno, por lo menos gustaría que leamos juntos este pasaje. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Voy a leerlo y dice de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Lo voy a leer una vez más y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos permites escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que esta enseñanza pueda ser de edificación para nosotros. Dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue de la mejor forma al corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En estos versículos, el apóstol Pablo, ya al final de su carta, hace un exhorto a la iglesia en Tesalónica. Dice el versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y asimismo, en el resto de los versículos, el apóstol Pablo hace un exhorto de distintos aspectos a la iglesia en Tesalónica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que la iglesia en Tesalónica tenía unas responsabilidades. La iglesia de forma general tenía responsabilidades. ¿Por qué, hermanos? Porque lamentablemente muchos de nosotros hoy en día y en la iglesia en Tesalónica llegaba a pensar que las responsabilidades dentro de una iglesia únicamente recaían en el pastor, en los diáconos, en todos aquellos que tenían un deber dentro de la iglesia, por decirlo así. Y no era así. Como cristianos, como aquellas personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sabemos y debemos reconocer que todos tenemos una responsabilidad en la iglesia. Las responsabilidades en la iglesia no solamente van a recaer en el pastor, en el encargado de misiones, en el pastor de jóvenes, en el ujier, en el que limpia la iglesia. No, todos como cristianos tenemos responsabilidades en nuestra iglesia. Si usted es salvo, si usted fue bautizado, si usted tiene su membresía de su iglesia, usted tiene responsabilidades que debe cumplir, que debe poner en práctica. Y el apóstol Pablo, a través de estos versículos, nos enseña cuáles son esas responsabilidades que debemos poner en práctica. Y uno de ellos, pues vamos a estar estudiando a través de estos versículos cuáles son las responsabilidades que tenemos como iglesia. En enseñanzas pasadas estudiábamos cuáles deben ser también distintas responsabilidades que debemos de tener como cristianos de forma general. En el apóstol Pablo, a través de sus epístolas, a través de sus cartas, hace exhorto de forma personal, de forma general, a través de ciertos grupos, pero en estos versículos hace un exhorto a que la iglesia de forma general sea responsable. Y vamos a estudiar 5 aspectos que el apóstol Pablo nos enseña. El primero, hermanos, lo hallamos en el versículo 12, que es en donde leíamos al principio. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La primera responsabilidad que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios dentro de una iglesia o en nuestra iglesia, es que debemos ser respetuosos con los líderes de nuestra iglesia. Para muchos hermanos es algo complicado. No todos estamos con la disposición
de respetar a los líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que no es nuestro deber, no tiene mucho sentido. Le damos más respeto a nuestro jefe del trabajo, le damos más respeto a las personas que conocemos afuera, pero difícilmente somos respetuosos con los líderes de nuestra iglesia. El apóstol Pablo es el primer exhorto, es la primera responsabilidad que nos da a conocer en estos versículos. Ser respetuosos con los líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el cristiano? ¿Por qué la iglesia de forma general debe ser respetuoso con los líderes de su iglesia? Porque ellos nos instruyen en la verdad. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos, capítulo 13, versículos 7 al 9. Hebreos 13, 7 al 9. Dice de la siguiente manera: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. A través de estos versículos encontramos que la razón por la que debemos ser respetuosos con nuestros líderes es porque ellos nos instruyen en la verdad. Porque hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad en donde las falsas doctrinas inundan nuestras esquinas, inundan nuestras calles. Usted no puede salir a más de 200 metros de su casa sin encontrar a alguien que le pueda decir que trae la verdad, pero son falsas doctrinas. Nuestras iglesias están siendo consumidas por falsas doctrinas. ¿Cuántas iglesias hoy en día han caído, han sido destruidas? La presencia de Dios ya no está con ellos porque han sido devastadas con falsas doctrinas. Por ello debe respetar a sus líderes, por ello debe valorar a su pastor, a los encargados de misiones que nos enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos instruyen en la verdad, porque a través de estos hombres de Dios que han sido puestos por Él, nosotros podemos aprender, nosotros podemos conocer cuál es la verdad. A través de ellos nosotros podemos erradicar aquellas falsas doctrinas que puedan destruir nuestra vida como cristianos. Por eso debemos ser respetuosos con ellos, por eso debemos valorar a nuestras autoridades, a nuestros líderes de la iglesia. No solamente debemos respetar a nuestros líderes porque ellos nos instruyen en la verdad, sino también porque ellos velan por nosotros. Acompáñenme al mismo capítulo, Hebreos 13, pero ahora el versículo 17. Hebreos 13, 17 dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. La segunda razón por la que debemos respetar a nuestros líderes de nuestra iglesia es porque ellos tienen la responsabilidad, o ellos tienen el deber de velar por nosotros. Nunca piense, hermano, que cuando usted es salvo, que cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, usted vive una vida completamente solitaria, nadie se acuerda de usted, nadie piensa en cómo está viviendo, en cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos. No, usted tiene un pastor que vela por usted. Diario y día con día estoy seguro que los líderes de nuestra iglesia velan por nosotros. Si usted ha tenido, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido, tenga por seguro que parte de esa bendición ha sido porque su pastor vela por usted. Porque siempre sus pastores buscarán que Dios los bendiga en oración. Por eso debemos ser respetuosos. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. ¿Por qué debe respetar a sus líderes? Por la obra que ellos hacen por cada uno de nosotros.
porque ellos nos exhortan, porque ellos nos animan, porque ellos velan por nuestras vidas. Por eso debemos ser respetuosos con los líderes de nuestra iglesia. Ahora, hermanos, vamos a estudiar el segundo aspecto. Versículo 14 dice: también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El segundo aspecto, hermanos, por el cual debemos de ser, o el segundo aspecto en el que la iglesia tiene responsabilidades, es, primeramente, lo vamos a dividir, dice, amonestar a los ociosos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con ociosos? Bueno, los que estudian la palabra de Dios dicen que la palabra ocioso tiene un término griego que es atactos, que se refiere a aquellos que desertan de su unidad. Los ociosos, hermanos, aquí lo podemos describir como aquellas personas que, digamos, tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No saben decidir en dónde ponerse firmes. Y creo que a más de una vez hemos visto a aquellos hermanos que llevan más de 10 años en la iglesia y aún siguen tratando de decidir. O si les sigue costando asistir a la iglesia, les sigue costando traer su himnario, les sigue costando traer su Biblia, les cuesta trabajo cerrar los ojos cuando estamos orando. La responsabilidad de nuestra iglesia es tratar de amonestar, de exhortar para que procuren o para que logren estar firmes en su fe, de amonestar a los ociosos. El segundo aspecto, alentar a los de poco ánimo. Aquí se refiere mayormente a aquellos hermanos que aún siguen con ese temor de qué dirán de mí porque ahora soy cristiano. A los atemorizados. Aquellos hermanos que aún siguen teniendo este temor de que sean tachados por la sociedad por ser cristianos. Alentarlos, animar, sostener al débil. Acompáñenme a Romanos 14. Romanos 14. Romanos capítulo 14, dice, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones o sobre opiniones. Aquí encontramos, hermanos, que sostener al débil, hermanos, aquellos hermanos que aún tienen dificultades o aún dudan en ciertos aspectos de su fe. Dice en Romanos 14, recibid al débil, pero no para contender sobre sus opiniones. Debe apoyar a aquellos hermanos que aún tienen dificultades en ciertos aspectos de su fe, pero no para contender sobre opiniones, refiriéndonos a que, pero no para que estés de acuerdo en las cosas en las que él esté en contra de lo que se enseña en la iglesia. Y para finalizar, lo que no debemos hacer, acompáñenme otra vez a Primera de Tesalonicenses, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué no debemos hacer eso, hermanos? Bueno, por lo que dice Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. El último aspecto, hermanos, en el que debemos ser responsables es no pagar a otros mal por mal. ¿Por qué, hermano? Porque de lo contrario, la bendición de Dios no estará sobre nuestras vidas. El cristiano debe ser característico de ser personas o de ser hombres de Dios que procuremos la bendición, procuremos hacer bien a otros. Así que, hermanos, a través de estos versículos encontramos que las responsabilidades
el cristiano dentro de la iglesia es ser respetuosos, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener al débil, y lo que no debemos hacer es pagar a otros mal por mal. Procuremos poner en práctica estos aspectos. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta hora el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de ti, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.